No consigo identificar lo que me tiene apestada. Todavía mi memoria es un mapa recortado a machetazos por el ñañerío y mi mami Nela en su silencio de agua mala. He amanecido con fiebre 10 de cada 30 o 31 días que tiene el mes. La fiebre parece nacer del fondo del patio, de afuera de mi cuerpo. Es cierto que lo que se calienta es mi piel, mi frente, sobre todo, pero es una fiebre antigua, rarísima, que se me trepa como un alacrán antes de enterrarme su aguijón. Fiebre de Carnaval cuenta la historia de Ainhoa, una niña esmeraldeña que vive en un contexto que la violenta de maneras distintas y muy duras. Pero además es un relato que habla sobre la comunidad negra. Y ahí descubrimos idiosincrasias y códigos que tiene esta comunidad que no son muy conocidas por el público general, quizá. Entonces entendemos cómo, decimos, la violencia, la música, el baile y el carnaval atraviesan a la comunidad negra en Esmeraldas. Aquí la entrevista con Juliana Ortiz. Se encuentra hoy con nosotros Juliana Ortiz, ella está ahora mismo en Guayaquil, para hablar sobre su última novela, Fiebre de Carnaval. Juliana, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero gracias por el espacio, estoy muy contenta de estar aquí. Ya conocía el Café con Letras, había visto algunas de Buenísimo. las entrevistas y me parece un espacio de difusión necesario, ¿no? En nuestro país y además muy lúdico y muy bonito. Quisiera empezar porque tú en la novela se trabaja una especie de identidad, de hermandad de la comunidad afrodescendiente, sobre todo la comunidad esmeraldeña, por supuesto, a través de la música, ¿no? Y ahí haces algunas reflexiones que me parecen interesantes tocarlas desde inicio, que tiene que ver con eso de cómo a veces las identidades y la conformación de esa comunidad afrodescendiente no responden necesariamente a los límites de esta idea de Estado, sino a otro tipo de lógicas y de geografías, ¿no? Empezaríamos por ahí. Es verdad que los estados-naciones usualmente nos están siempre separando a las comunidades afrodescendientes. Siempre se dice que no es lo mismo Brasil que Colombia. O sea, de alguna manera, en ese sentido, el sistema del Estado-Nación gana porque nos vuelve a separar y nos vuelve a obligar, digamos, a no hermanarnos con otro tipo de lingüísticas y otro tipo de estéticas, ¿no? Que a veces lo nacional, a mí, por ejemplo, muchas cosas de lo nacional no me sirven, ¿no? Para mí lo afrodescendiente es la posibilidad supranacional de vincularme estéticamente con otros pueblos por fuera Ok. de las fronteras ecuatoriales. Y creo que la música es sumamente supranacional en ese sentido, porque las comunidades afrodescendientes escuchan música de todas partes del mundo, incluso canciones que no entienden, solo porque están hechas por comunidades negras que tienen también un otro lenguaje, que es el lenguaje del tempo del tambor, el lenguaje del ritmo, ¿no? Y creo que es una forma de mantenernos comunicados a pesar de las divisiones fronterizas. Vale. Yo siempre le digo a la gente que yo viví y crecí de cara al mar, ¿no? Y vivir de cara al mar hace que tu mundo se amplíe, ¿no? Y que la Ya. nación también se amplíe. En ese sentido, pensar la música en la novela era sumamente crucial para también hermanarme con otros espacios. Juliana, te escuchaba en alguna otra entrevista, te leía, no recuerdo muy bien, donde decías que saber, otra vez en la relación con la música, que bailar es saber escuchar. Explícame un poco más qué quieres decir con esto, ¿no? Porque es algo, la música, otra vez, es un elemento transversal y muy importante en Fiebre de Carnaval. Para bailar es necesario tener oído, ¿no? Creo que el oído es sumamente importante a la hora de pensar el cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho porque nosotros podemos hablar y decir muchas cosas, pero nuestro cuerpo siempre está comunicando algo diferente, ¿no? Todos los gestos que tenemos, las manos, la forma en que movemos las manos, habla también de nuestros dolores y nuestras carencias, ¿no? Como si no hacemos ejercicio, si no nos movemos, si tenemos vergüenza, si estamos incómodos. Creo que el cuerpo siempre va a decir lo que la boca no quiere, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante.
porque además es un lenguaje que se puede analizar y describir de manera bastante arbitraria, ¿no? Porque tal vez no seas tan así lo que yo esté leyendo del cuerpo de la persona a la que estoy mirando, pero ese lenguaje habla de una manera diversa y creo que los bailarines y las bailarinas tienen una poética muy interesante del cuerpo. Para las comunidades y espacios donde la danza no solamente es como una cosa como profesional, sino que es el parte de la vida cotidiana, lo primero y lo que más me parece a mí importante y de resaltar y de rescatar es el oído, ¿no? Creo que es muy difícil no ser melómana cuando creces en un barrio proletario negro de Esmeraldas, ¿no? Se escucha música increíble. Yo creo que la mejor música que escucho siempre es en los barrios proletarios. Y usualmente cuando viajo, hacia que viaje a España o a Alemania, siempre busco igual los espacios donde la comunidad negra del mundo. Desde el sábado 30 de noviembre hasta el domingo 8 de diciembre de 2024 se lleva a cabo en Jalisco, México, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerado la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Fundada hace 38 años por la Universidad de Guadalajara, este evento no solo es un espacio de negocios, sino un vibrante festival cultural donde la literatura es protagonista. Este año España es el invitado de honor. Ecuador está presente en la Feria Internacional del Libro a través de la Cámara Ecuatoriana del Libro, que gestiona un stand con las novedades de 21 editoriales y alrededor de 400 títulos. Súper contentos, es una experiencia alucinante. Guadalajara es un encuentro increíble con la literatura, con los libros, con personas, con profesionales del mundo del libro, de la edición universitaria, sobre todo de la literatura, pero el stand de Ecuador está bastante bien, es un stand que alberga, digamos, ahorita las novedades de 21 editoriales, 400 títulos y algunos socios de la Cámara han venido también para participar, sea de las jornadas o sea, digamos, o sea, de visitantes, ¿no? Tenemos también dos autores ecuatorianos que van a tener sus conversaciones aquí, Ariruma Cowi y Yana Lucía Lemo. Sin embargo, se destaca que aún hay desafíos pendientes para Ecuador, tanto en visibilidad internacional como en la organización de ferias locales. El hecho de estar en una de estas ferias lo que nos da es visibilidad como país. De todas maneras, yo sí siento que nos falta muchísimo. No en el tamaño del stand, ni mucho menos porque es un stand, está bien puesto el stand, está bonito, sino en que el Ecuador es invisibilizado de alguna manera. La feria también es un referente de cómo se vive la pasión por la literatura. Autoras como Irene Vallejo, que es una escritora española, conocida por su aclamado ensayo El infinito en un junco, que explora la historia y el poder de los libros. Además, ha ganado premios como el Premio Nacional del Ensayo de 2020 y el Premio de las Librerías de Navarra, entre otros, que atraen multitudes que esperan hasta 6 horas por una firma de libros, una escena que inspira a fomentar el hábito de la lectura en Ecuador. La experiencia aquí es súper intensa porque es una experiencia de encuentro con muchos autores, hay firmas de libros, hay conferencias todo el tiempo, es una agenda muy, muy apretada, pero además es una agenda donde los lectores ya no son solo lectores, sino son fans. La presencia de Ecuador en la FIL de Guadalajara de 2024 es un paso importante hacia una mayor proyección de nuestra literatura. Fiebre de Carnaval, se intuye naturalmente que la historia de esta niña, de Ainhoa, está transcurriendo en un contexto, en una especie de superestructura, en donde se desenvuelve todo este relato. Pero creo que sería valioso ahora hablar de cómo ese contexto influye en ella y también de qué es específicamente esta superestructura que está rodeando el relato de Fiebre de Carnaval. La novela es la crisis del 99, ¿no? Vale. Una crisis que no es del 99, sino que es un proceso largo.
pero no me interesaba generar un relato desde un relato trascendental, ¿no? Porque lo trascendental es la crisis. Me interesaba ejercer la mirada sobre lo menor, ¿no? A mí me interesa muchísimo lo menor, ver de qué manera en la intimidad esa superestructura, este quebrantamiento económico, esta pérdida de la soberanía, ¿no? económica y empezar a tener una soberanía, una economía concertada, de qué manera esto también ejerce un poder sobre los espacios de lo íntimo, ¿no? Y sobre las infancias, que se supone que las infancias nunca saben, al menos en la forma en la que nos enseñan lo infante en Ecuador, lo infante siempre está como tutelado y no, pareciera que los infantes no sufren y no acontecen estas crisis, pero pues es todo lo contrario, Has ¿no? Creo mencionado que... ya, acabas de decir esto de las infancias, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las cosas que el libro trata, ¿no es cierto? Y lo trata de una manera con muchos matices, ¿no? La historia finalmente es Ainhoa, y Ainhoa creo que tiene dos espacios de liberación o de refugio, digamos. Uno de ellos me parece que es el baile, ¿no es cierto? Ese acercamiento a la identidad afro que a través del baile, pero también el árbol en el patio de la abuela, ¿no? Y son todos estos espacios que le ayudan a ella en este proceso de ser infante en todo este contexto de violencia, le ayudan a ella un poco a aliviarse, ¿no? Entonces, yo creo que eso de la infancia, ¿cómo lo pensaste y cómo lo trataste? Bueno, la infancia en efecto no es natural, ¿no? La infancia como todo es una invención social. Peruane en su ensayo es una diatriba en contra los hijos. En ese ensayo ella dice explícitamente, me parece que es en siglo XVII cuando se inventa, digamos, la noción de infante, ¿no? La palabra infante es muy interesante porque etimológicamente enfans quiere decir lo que no tiene voz, ¿no? Y lo que no puede hablar. Y no es que esto no pueda hablar, sino que no tiene poder en la polis, no tiene poder de decisión. Y en efecto los infantes no tienen ningún tipo de agencia, ni siquiera sobre su propio cuerpo, ¿no? Cualquier tipo de decisión está sujeta a tutela, ¿no? Y a mí me interesa mucho la violencia de la tutela. Yo creo que educar es violentar, inevitablemente, ¿no? Por eso también son sumamente interesantes las nuevas praxis de educación, las nuevas pedagogías, las pedagogías que intentan subvertir la educación carcelaria, porque las escuelas, los jardines, por muy adornados que estén, son espacios de encierro también, ¿no? Y también son espacios cautivos porque no sé si todo el mundo quiere estar ahí. Y claro, el tema del deseo a mí en lo infante me parece muy importante porque como un cuerpo que no tiene poder sobre su propio cuerpo y sobre sí mismo, va a generar de alguna manera algún otro lenguaje corporal, físico, que tiene que ver con la potencia. Entonces, en ese sentido, Ainhoa es un cuerpo potente, ¿no? Un cuerpo que, de alguna manera, que no tiene todo el conocimiento de sí misma, porque también eso es otra cosa que a las infantes feminizadas no se les enseña sobre su cuerpo, se les enseña muy poco, de manera muy biologicista o de manera muy abstracta, ¿no? Y en realidad este cuerpo que ella posee es opaco para sí misma, entonces me interesaba mucho construir una lengua desde el desconocimiento y una lengua contradulta, ¿no? Que cuando yo digo contradulto me refiero a construir una lengua por fuera de lo utilitario, ¿no? Una lengua que no tiene que ver con la información, una lengua que no tiene que ver con lo utilitario de decir, de informar y de velar, sino más bien una lengua oscilante que tiene que ver con otro tipo de lenguaje. Este es el top 5 de los libros más vendidos de terror con colaboración de la librería La Rayuela. En primer lugar tenemos Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, un clásico del maestro del terror gótico. Este libro reúne relatos inquietantes como El corazón delator y El gato negro, explorando los rincones más oscuros de la mente humana y el terror psicológico. Una obra imprescindible para quienes aman los cuentos que ponen los nervios a prueba. La llamada de Tulu y El ser en el umbral, una experiencia única que mezcla la narrativa cósmica de Lovecraft con las impactantes ilustraciones de John Collard. En estas historias descubrirás la inmensidad del horror que acecha más allá de nuestra comprensión, con criaturas y mitologías que desafían la cordura.
El tercer libro es Las voladoras de Mónica Ojeda. 8 cuentos donde el terror y el misticismo se enlazan en la cultura andina y lo sobrenatural. Mónica Ojeda nos transporta a un universo inquietante, lleno de horror psicológico, violencia y poesía, una joya contemporánea de la literatura ecuatoriana. Ahora tenemos nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, un relato oscuro y perturbador que combina lo paranormal con las dictaduras latinoamericanas. Enríquez explora los vínculos entre el dolor, el amor y el miedo, creando una historia única que reflexiona sobre el poder y los sacrificios humanos. En quinto y último lugar tenemos La vegetariana de Han Kang, quien ganó el Premio Nobel de la Literatura 2024. Una obra tan inquietante como fascinante, que inicia con una mujer que decide dejar de comer carne y desata una serie de transformaciones físicas y psicológicas en ella y su entorno. Este libro surcoreano ganador del Premio Booker Internacional aborda temas de identidad, represión y resistencia desde una perspectiva única. ¿Y tú, qué esperas para leer estos libros? Hablemos ahora, tal vez vuelvo un poco al tema de identidades, pero porque en el libro hay unas menciones directas de las relaciones de esta zona de Esmeraldas con Colombia, ¿no es cierto? Con la comunidad negra con Colombia y cómo la geografía otra vez no está delimitada por las líneas, sino por otras lógicas, ¿no? Entonces, es interesante cómo la comunidad afro, y en particular esta comunidad ahí en Esmeraldas, se vincula con Colombia. Bueno, no, creo que no se puede hacer una generalización porque igual las comunidades afrodescendientes son muchas. Están las de Guayaquil, las del Valle del Chota, las de Imbabura, las de Carchi, las de la Amazonía, son muy complejas y diversas. En ese sentido, el relato está hablando puntualmente de una familia que, por su origen fronterizo, ¿no? Una frontera también sorteable, que es una frontera acuática, tiene este vínculo efectivamente con Colombia, ¿no? Eh, esta parte del Pacífico, Juan García, que es un investigador afrodescendiente muy importante del Ecuador, él tiene un ensayo muy, muy necesario para pensar también en la frontera que se llama Al otro lado de la raya, ¿no? Y pues esta frontera es una frontera totalmente sorteable porque la geografía está completamente interconectada, ¿no? Más allá de que los estados-naciones dividan los espacios y digan de aquí hasta acá es Colombia o Perú y para acá es Ecuador, la geografía está conectada. Nosotros podemos llegar caminando o sorteando el mar hacia Colombia. Otra gente de Colombia viene, va. Ahora también hay muchísima migración venezolana. Creo que es importante empezar a ver el Estado-Nación como lo que es una invención que en su momento le sirvió y le sigue sirviendo, de hecho, a los poderes criollos, ¿no? A los poderes mestizos, pero que las comunidades afrodescendientes e indígenas tenemos otro tipo de vínculos. Ahora, con eso no quiero decir que no haya comunidades afrodescendientes afroecuatorianas que se sientan afroecuatorianas. Sobre todo, yo me he dado cuenta que hay comunidades que sí tienen ese sentido de pertenencia, porque son comunidades que crecieron en un estado presente. Pienso como tal vez si tú eres de la capital o estás más cercana a un territorio donde el Estado está presente y hay como, porque claro, para mí la ciudadanía es una cosa que tú gozas y es más difícil entenderla o celebrarla si no la gozas. Y en Esmeraldas casi no se goza la ciudadanía, ¿no? Estamos en la frontera, hay mucho desabastecimiento, el Estado no, bueno, el Estado extrae, si no me equivoco, casi el 8% o más del PIB del total viene de la refinería de Ecuador, pero los recursos no llegan para allá. En Ecuador nunca ha habido, en Esmeraldas nunca ha habido agua potable, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces es muy difícil sentir esa celebración de lo ecuatoriano cuando no hay una presencia estatal. Juliana, finalmente hablamos del carnaval, ¿no? Que es los motivos transversales, otro de los motivos transversales, pero también un motivo de que dispara obviamente el relato y la reflexión de tu obra. Habla un poco del carnaval, porque el carnaval, que es una fiesta desde el ocio, justamente desde el festejo, desde el vino, desde el desenfreno, se le asocia a
a un festejo más adulto. Sin embargo, Ainhoa, la niña protagonista de este libro, vive su propio carnaval. Pero es un carnaval, como todo, ¿no? Como todo esto, atravesado por la violencia, ¿no? Pero finalmente lo vive. Cuéntame un poco esto, sobre esta experiencia de Ainhoa en el carnaval. La zona de Sudamérica y el Caribe, el carnaval ha sido pues una fiesta bastante negra, bastante indígena, de todos los colores de alguna manera. Una fiesta donde también se realizan muchos contagios en el sentido de que más allá de que tú seas afrodescendiente o indígena o blanco o mestizo, terminas bailando samba, terminas bailando con los tambores, bailas salsa, etcétera. Hay como una especie de contagio de otras identidades, hay una otra performance, ¿no? De, de lo festivo y otro tipo de vínculo entre las comunidades. Para mí el carnaval es una fiesta trágica en sí misma. Cuando digo trágica, no es tragédica, no hay una diferencia bastante importante entre la tragedia y lo trágico. Lo trágico es hacer con el acontecimiento, más allá de si sea bueno o malo. Y en ese sentido, el carnaval para mí es muy trágico, ¿no? En el carnaval se desentierran muchos dolores, pero también se expían a la vez estos dolores a través del baile. El carnaval no resuelve ningún problema, solo es un espacio transitorio entre la opresión cotidiana y la celebración. Y por supuesto que en un espacio tan complejo, tan festivo y tan de desacato, ¿no? Va a haber violencia, ¿no? La violencia que siempre se ejerce sobre las niñas, no hace falta, digamos, demasiado. Uno puede googlear y puede ver las cifras de abuso sexual intrafamiliar en el Ecuador, que son exacerbantes, ¿no? Que son terribles. Y lo que yo hago en Fiebre es de alguna manera salir de otra vez este lenguaje utilitario de la cifra y hacer una inmersión profunda y compleja de un cuerpo, ¿no? Atravesado por la violencia adulta, finalmente. Porque el carnaval es una fiesta de los adultos, ¿no? Son los adultos los que beben, los que generan estos espacios de violencia también, pero también gozoso. Porque yo creo que de alguna manera lo trágico y lo festivo son la cara de la misma moneda, ¿no? Y están siempre conviviendo. ¿Te atreves a entrar a un mundo donde el misticismo, el horror y la poesía se mezclan? Hoy te traigo 5 razones por las cuales leer Mónica Ojeda Las Voladoras, pero no es para corazones débiles. 1. Dentro de los 8 cuentos se exploran miedos profundos, traumas familiares y violencia que no muchas veces vemos, pero sentimos. 2. Brujas que vuelan, cuerpos que se transforman. Ojeda toma el folclore ecuatoriano y lo convierte en un espejo aterrador a nuestra realidad. 3. Las protagonistas no son víctimas comunes, son mujeres enfrentando su dolor y convirtiéndose en algo más fuerte o más peligroso. 4. Cada palabra de Ojeda es una herida, hermosa y dolorosa. Te atrapa y no te suelta hasta el final con su prosa. 5. ¿Alguna vez has pensado que el mundo está al revés? Sí. Así como este video te desorientó, Las Voladoras hará lo mismo con tu mente. ¿Y ahora necesitas más razones para leer Las Voladoras? No lo creo. Vamos terminando, Juliana, y yo ahora quisiera referirme a esa manera en la que el relato y el libro termina, ¿no? Porque hablamos otra vez de Ainhoa, que habla sobre cómo ella tiene que ser una mujer, convertirse en mujer de manera prematura, y su historia que está atravesada por estos digamos, aristas, todas atravesadas otra vez por momentos de violencia. El relato finalmente cuenta lo que parece ser un parto o un aborto. ¿Por qué terminar la obra de esa manera? Como ella no conoce su cuerpo, se puede intuir de diversas maneras. Sin embargo, lo que se está describiendo ahí es un aborto, que es un espacio pues igual violento, porque atravesar un cuerpo de una niña de esta manera para abortar es violento, pero
hay violencias liberadoras, ¿no? Hay violencias necesarias. Y para mí, interrumpir el embarazo de una infante es algo que se tiene que hacer, ¿no? Es una cosa, es lo mínimo, la mínima reparación que podemos esperar después de, bueno, de la colonización nefasta y nefando del cuerpo infante, ¿no? Del cuerpo que no tiene poderes ni siquiera sobre sí misma. Para mí, el espacio final es una forma de celebrar y de irrumpir un poco en la realidad, porque la realidad de las Ainhoas ecuatorianas es que dan a luz, ¿no? Ahora sí, para finalizar, Juliana, me gustaría preguntarte, pensando en que nos dirigimos a un público joven, a los propios estudiantes que hacen y producen este programa, dirigiéndote a ellos, ¿qué van a encontrar en la lectura de Fiebre de Carnaval? Bueno, en la lectura de Fiebre de Carnaval encontrarán mucha desobediencia. Yo creo que es importante desobedecer. Creo que es necesario que tengamos pedagogías que nos enseñen a desobedecer. Ecuador es muy obediente, muy resiliente y creo que también eso es algo que nos juega en contra. Y si es que no podemos desobedecer en la realidad, al menos en la ficción, creo que sí es posible. Van a encontrar muchas malas palabras, también unas palabras que tal vez no conozcan, que les puede hacerse preguntas sobre un territorio que a veces no se conoce, como el territorio de Esmeraldas, y su lenguaje, ¿no? Eh, Van a encontrar mucha música, van a encontrar mucha poesía y van a acontecer de otra forma en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje un poco más sinuoso, no tan lineal. Juliana, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Gracias a ti, gracias a ti. Bien, esta ha sido entonces la conversación con Juliana Ortiz. Como siempre, les agradecemos por estar ahí, estamos atentos a sus comentarios, a sus reacciones sobre este nuevo episodio de Café con Letras. Ahí nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo.